lo que vamos a hacer entonces ahora es pasar a lo que le llamamos el panel B, que es la segunda parte de este foro en la mañana. Y para eso vamos a tener una presentación que va a ser en vivo. Va a ser una presentación que va a llevar a cabo Francisco Pesante. Y Francisco Pesante, él es asistente de proyectos estadísticos aquí en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Francisco Pesante es uno de las personas que más ha trabajado con todas las herramientas que tenemos en nuestro portal del instituto. Conoce muy bien todas nuestras herramientas, trabaja con el inventario de estadísticas del instituto, tiene múltiples proyectos a su cargo, colabora con Alberto directamente en el área de los datos del censo y los programas relacionados al US Census Bureau. Y Francisco tiene conocimiento en el área social. Así es que él nos va a hablar y abundar un poco más sobre herramientas para la visualización de estadísticas e indicadores. Así es que voy a pasar entonces el control de la presentación a Francisco para que Francisco nos pueda entonces abundar más sobre este interesante tema. Van a ver cómo Francisco utiliza múltiples herramientas y muchas de las cosas que ven en nuestro portal son creadas por Francisco. Así que vamos aquí a pasarle el control a Francisco Pesante. Adelante, Francisco. Tienes el control de la presentación ahora. Muchas gracias, doctor Lidiel, y saludos a todos. Gracias por su asistencia. Quiero corroborar primero que nada que se esté escuchando todo claro, que se vea todo bien por aquí. ¿Pueden ver mi diapositiva? Vamos entonces a comenzar por aquí. Comparto con ustedes lo que sería mi agenda de la presentación de esta mañana. Así que inicialmente trabajaremos con ofrecer una definición general de lo que constituye la visualización de datos. Identificaremos los recursos necesarios para poder generar una buena visualización. Presentaré también algunas de las características generales de las visualizaciones de datos y cómo se presentan en nuestro día a día, ya que cada vez más pasamos más tiempo conectados a las computadoras, desde nuestros celulares hasta las unidades que tenemos en nuestro trabajo. Recorreremos también algunos de los pasos en la conceptualización y generación de visualizaciones, porque parte de nuestro propósito es motivarlos también a ustedes a que puedan llevar a cabo también sus proyectos de visualización de datos. Revisaremos también algunas de las fuentes usadas para esta presentación que le puedan servir también como fuente de consulta o referencia para propósitos de ustedes conocer o adentrarse más sobre este tema. Así que sin más, vamos entonces a adentrarnos ya en mi presentación. La pregunta obligatoria que tenemos que atender es una definición simple de qué es visualización de datos. Así que una visualización de datos es la presentación gráfica de información cuantitativa o cualitativa por medio de herramientas digitales. Un aspecto de suma importancia es que las consideraciones de estilo y la estructura siempre deben estar subordinadas al propósito de la presentación de datos. Algunos de los atributos o características de estas son que presentan gran cantidad de datos y muchas veces podemos estar hablando de 10 datos o de 1 millón de récords. Este tipo de herramientas nos sirven para simplificar la exposición de esto. Con esto logramos pues, comunicar ideas de forma mucho más efectiva, mucho más simple. En todas las disciplinas se valora la claridad y la concisión en la comunicación de ideas, a menos que estemos en el campo de la filosofía. Pero con esta claridad y concisión buscamos crear mejores gráficas. Hoy en día, las nuevas tecnologías no solo nos permiten generar los gráficos más fácilmente, sino que permite que estos gráficos sean interactivos, que puedan compartir y tener mucho más alcance.
De esta manera logramos que se transmitan las ideas de forma mucho más efectiva. Para ilustrar más claramente a lo que nos referimos, vamos a atender un ejemplo. Vamos por aquí a mostrarle lo que sería el cuarteto de Ascombe, que nos presenta las dimensiones de la información muy valiosas y cómo muchas veces las herramientas de visualización nos sirven para propósitos de simplificar la exposición de los datos y su análisis. Aquí tenemos un conjunto de datos que cuentan con diferentes atributos estadísticos comunes, comparten una igual media, una igual varianza, una correlación y recta de regresión. Pero cuando nos movemos a ver cómo se presentan estos datos a nivel de gráfica, vemos un arreglo bastante diverso en cuanto a los datos. Así que este es un ejemplo bastante elocuente de cómo la integración de los gráficos con las visualizaciones nos ayudan para ver las características o atributos de esos datos. Otro ejemplo lo encontramos aquí en el informe de casos de dengue, publicado por el Departamento de Salud. Si yo le presento estos datos en una tabla, podemos organizarlo en orden alfabético, del nombre de los municipios según la región. También podemos organizarlo por el ranking o frecuencia de eventos. Sin embargo, cuando integramos lo que sería el uso de un mapa escoroplético, alcanzamos a identificar las regiones geográficas con más casos. De esta manera, nosotros como ciudadanos podemos tomar las acciones necesarias para poder prevenir o reducir la exposición, y el gobierno puede también establecer estrategias puntuales para atender las regiones en riesgo. Ahora, vamos a ver entonces lo que serían los recursos necesarios para generar estas visualizaciones. Primero que nada, pues tenemos los datos que vendría a ser la unidad básica de información estadística y el resultado de observaciones o inferencias. Esto puede ser de tipo cuantitativo, ordinal o nominal. También pues contamos con las tablas, que es el instrumento que nos permite recopilar y ordenar los datos. En cuanto a la gráfica, viene a ser el principal instrumento para la visualización de datos. Es una técnica ilustrada de representar y analizar los datos agregados para determinar si existe alguna relación o patrón entre los datos, como vimos cuando repasamos el diagrama del cuarteto de Ascombe. En cuanto a los mapas, vienen a hacer una representación gráfica de los atributos geográficos. En nuestro caso se utiliza para asignar valores estadísticos a estos atributos geográficos, ya sean altura, precipitación, habitantes o población afectada sobre algún tema que estemos investigando. Y tenemos los dashboards o paneles, que vienen a ser la herramienta que aglomera múltiples recursos gráficos de datos estadísticos y nos permite generar una visión panorámica del objeto de estudio. Así pues, entre los principios de visualización de datos, podemos destacar que estos usualmente son interactivos y nos permiten manipular algunos de los elementos de la visualización, así como explorar distintos niveles de información. Vamos a ver por aquí. Una forma en donde se ilustra claramente este atributo de las visualizaciones como herramientas interactivas. El año pasado, cuando comenzó los terremotos en el sur de Puerto Rico, el Instituto de Estadística accedió a los datos del US Geological Survey para generar una visualización que simplificara la comprensión de los acontecimientos o actividad sísmica que se está experimentando en la isla. Así pues logramos un gráfico en donde se identificaba la frecuencia de eventos por magnitud habido para las diferentes fechas. Aquí en este tipo de herramientas realizada en la plataforma de Tableau Public, encontramos aquí un filtro que nos permite ir seleccionando los periodos de interés. Sabemos que la mayor cantidad de eventos ocurrió entre finales del 2019 y principios del 20. Así pues, con este tipo de filtros podemos seleccionar ese periodo en particular para ver cuáles fueron los lugares más afectados y la frecuencia de eventos. De igual manera, para poder añadir elementos que nos facilitaran el análisis del contexto de los lugares principalmente afectados, lo que podemos determinar una vez aplicamos entonces aquí en este dropdown,
los periodos de mayor actividad. Incluimos también aquí un elemento en donde se recogen los datos de la encuesta de la comunidad sobre algunos de esos municipios principalmente afectados, como lo fueron Ponce, Guánica, Yauco, Guayanilla y Laja, así como Peñuelas. Este elemento interactivo nos permite entonces seguir recorriendo o moviéndonos en este mapa de puntos, en donde los puntos no solamente identifican el lugar donde ocurrió la actividad sísmica, sino también se integra el color para identificar la intensidad. Así que los puntos de menor intensidad reflejan menor magnitud en cuanto a la actividad sísmica, y aquellos de colores más intensos reflejan a nivel entonces de metáfora también aquellos donde hubo mayor actividad sísmica. Así pues, en esta etapa incluimos lo que serían algunas de las características en cuanto a la población total habida en esos municipios principalmente afectados. Tenemos también aquí algunos indicadores sobre población vulnerable, ya sea población de mayor edad, con alguna discapacidad, acceso a los servicios públicos, así como tasa de desempleo, pobreza infantil y pobreza en la población en general. Estos elementos de interactividad pues no solamente tienen un propósito interactivo, sino que también facultan al usuario a poder identificar información valiosa y, en el caso, por ejemplo, del gobierno, establecer estrategias efectivas adecuadas a las características de esa población. También, otro de los principios de la visualización de datos es que muestra tendencia, nos permite percibir propensión o inclinación a los datos, a algún comportamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica en una serie de tiempo que nos identifica cómo ha sido el crecimiento de población habido en Puerto Rico por los pasados 70 años, desde 1950 hasta el presente. Y vemos que la tendencia haya sido de un crecimiento relativamente lento, que a partir de los años 60 comienza a acelerarse y sigue un crecimiento sostenido hasta mediados de la primera década del 2000, cuando en el año 2004 alcanza su pico. Posterior a ese año comienza ya a experimentarse por primera vez en la historia contemporánea un descenso de población que se ha mantenido de forma sostenida hasta el año 2018, cuando se comienza a suavizar la disminución de la población. Así que aquí vemos entonces también herramientas accesibles dentro de los diferentes recursos del Instituto de Estadística que nos permiten ver un cuadro general sobre cómo ha sido esa tendencia en cuanto al crecimiento poblacional de Puerto Rico. Voy a mostrar aquí también un ejemplo, ya con un municipio. En este caso, pues voy a mostrar el municipio de Carolina, que es un municipio donde yo resido y conozco mucho más. Vemos que quizás, aun cuando Carolina hoy por hoy es uno de los municipios más poblados en Puerto Rico, eso no fue su realidad a lo largo del siglo XX, sino que antes pues era un municipio mayormente dedicado a la actividad agrícola. Vemos aquí que a partir de los 60 y los 70, comienza un crecimiento sustancial de su población, según se comienzan a desarrollar diferentes actividades manufactureras y el desarrollo de los suburbios. Y ese crecimiento acelerado vino a detenerse en la década de los 80. Y al igual que Puerto Rico en general, fue a mediados de la década del 2000 que comienza a experimentar un descenso poblacional, siguiendo la tendencia similar a la que se encuentra a nivel general de la isla. Así que vemos aquí lo valioso que puede ser este tipo de herramienta interactiva, que no solamente me genera la gráfica, sino que una vez ya uno oprime cada uno de estos puntos, me resume aquí información sobre el año y la cantidad de población, siendo mucho más preciso en la transmisión de dicha información. Vemos también aquí que dentro de los principios de visualización de datos, entre los recursos que nos ofrece es que se usan animaciones. Aquí, estos datos que teníamos en el escenario general de Puerto Rico, lo podemos ir detallando un poquito más en cuanto a la composición de la población por sexo, sea población masculina o femenina, y por grupo de edad. Y nos permite ver de que ese descenso poblacional experimentado en la última década no fue homogéneo para los diferentes grupos poblacionales. Así que en este tipo de elementos dinámicos podemos ver cómo a lo largo de estos pasados 10 años se ha dado una disminución en los valores absolutos
de la cantidad de población para los diferentes grupos de edad. Estamos experimentando algo que para algunos países tomaría décadas en ocurrir en cuanto a su transformación en la pirámide poblacional. Así que esto pues, nos sirve para ver un panorama mucho más claro sobre cuáles serían los cambios que se han experimentado en la población y cómo estos pues, no han sido uniformes para todos los diferentes grupos poblacionales. En este caso, pues, incluyendo las variables de sexo y edad. Vemos entonces aquí, comparando el punto inicial de la serie en el 2010 y la comparamos con el 2019, la transformación tan grande que ha sufrido esa estructura poblacional en Puerto Rico. Y es parte de las ventajas que nos ofrecen este tipo de integración de animaciones en nuestras visualizaciones. Otro de los elementos característicos es que se integran imágenes y metáforas para facilitar la exposición del tema mediante la relación con objetos o sujetos. Nuevamente, pues, orgulloso de Carolina, aquí tenemos uno de los representantes de Puerto Rico a nivel mundial y en el béisbol, Roberto Clemente. En este tipo de visualización integramos gran cantidad de elementos visuales, no necesariamente numéricos, sino que son más bien de carácter estético, pero llama mucho la atención. Y no solamente integramos aquí la figura de Roberto Clemente, sino también lo que sería el Parque de los Piratas de Pittsburgh. Encontramos algunos de los grandes acontecimientos que caracterizaron su carrera y un desglose de su rendimiento, las diferentes facetas del juego. Y que la integración de imágenes y metáforas puede ser muy útil para propósitos de llamar la atención y ser efectivo en la transmisión de la información. Otro elemento característico de las visualizaciones de datos es que nos proveen contexto. En este caso, generamos un tipo de boletín con infográficas. Aquí la herramienta utilizada fue Infogram para resumir la información sobre la actividad de registros de propiedad intelectual. Que dentro de lo que serían tendencias de economía del conocimiento es sumamente importante conocer cómo se están generando, cómo se están registrando productos de orden tangible, en el orden de las ideas, para propósito de seguir la innovación y desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad. Aquí se integró lo que sería una presentación tipo boletín, con elementos también de tipo interactivo, donde conocemos información sobre la categoría de las diferentes obras inscritas para los diferentes años, cuál era el sexo de las personas que inscribieron sus diferentes obras, definiciones, porque muchas de estas definiciones o conceptos no son necesariamente estándares, sino que son muy particulares según las diferentes legislaciones o regulaciones en cuanto al tema de propiedad intelectual. Y tenemos por aquí también pues, otros elementos que siguen detallando información en las grandes categorías, cuáles serían los diferentes géneros de la obra y la cantidad de cada una de esas obras inscritas, así como el movimiento de inscripciones a lo largo de los años. De manera que tengamos un cuadro bastante completo y general sobre lo que sería esa actividad de registro de obras creativas. Las visualizaciones deben también estimular la imaginación del usuario, así que no solamente presentan de forma compleja, sino que debemos asegurarnos de que la presentación de esto muchas veces puede ser accesible y despierte la imaginación para indagar más sobre el tema. Vemos que a propósito de lo que sería el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de mayo, se generó este tipo de visualización en donde se utiliza la figura de una flor para representar la distribución de frecuencia de tweets relacionados al Día Internacional de la Mujer. Por medio de este tipo de esferas, según las más grandes esferas, identificarían los tweets de mayor actividad, ya sean por marcador de favoritos o actividad de retweets. Vemos que también las visualizaciones nos pueden presentar los datos de forma elegante, así que la calidad de la información no tiene que competir con los elementos de consideración estética. Esta transmisión de datos no tiene que ser de orden técnico o árido. Así pues, podemos entonces tener un panorámico también sobre cómo es la actividad de las industrias creativas en Puerto Rico. Aquí se presenta lo que sería la tasa de establecimiento por cada 10.000 habitantes, de manera que nos podemos
dedicada a comparar de manera equitativa cuánta es la cantidad de establecimientos relacionados a diseño, arte, medios, servicios creativos existentes en Puerto Rico por municipio, según la cantidad de población. Eso pues, nos permite comparar de igual manera Aguadilla con Yabucoa y Fajardo con Cabo Rojo. Aquí pues, se integra lo que sería el uso de los colores para propósitos de identificar la frecuencia o concentración de establecimientos creativos. De igual manera, aquí integramos otros elementos interactivos que nos presentan de una forma bastante clara lo que sería la cantidad o el valor de las importaciones y exportaciones en este renglón de las industrias creativas. Aquí también, la integración de este tipo de iconos nos identifican que la mayor cantidad de establecimientos dentro de la industria creativa se dedican a los medios. Y es algo que ha cambiado según pasan los años. O sea que no es algo que es estático. Así que este tipo de herramientas nos permite presentar de forma elegante algunos de los elementos de visualización en múltiples dimensiones de la información. También las visualizaciones no tienen que estar estrictamente asociadas a la transmisión de datos cuantitativos, como mencionamos en un principio. Vemos aquí que en este tipo de visualización se integró lo que sería una cronología de la carrera de la actriz Regina King y se integran elementos pues, cronológicos de cómo ha sido su carrera a lo largo de los años, la cantidad de proyectos y reconocimientos habidos. Y a nivel metafórico se utiliza el tamaño de las esferas para identificar esos años donde han habido mayor cantidad de proyectos y reconocimientos, así como algunos detalles sobre cuáles serían algunas de esas obras en las que estuvo involucrada esta actriz. Así que vemos aquí un abanico gigante de posibilidades de cómo nosotros podemos utilizar las herramientas para visualización en la transmisión de esta información. Para podernos adentrar entonces un poco más sobre lo que sería el proceso necesario para la generación de visualizaciones, es bien importante siempre que tengamos claro cuál es el propósito de nuestra visualización, cuál es el objetivo fundamental que guía este tipo de proyecto o ejercicio. En este se debe comprender qué es lo que deseamos comunicar, tratar de despejar aquellas cosas que pueden llamar la atención o competir por la atención de esos objetivos, para simplificar también la comunicación de nuestro mensaje. Tenemos que seleccionar y procesar los datos. Muchas veces esta es la parte más árida de todo el ejercicio de la creación de las visualizaciones, pero es a su vez la zapata sobre la que vamos a estar construyendo este tipo de herramientas. En ocasiones también diríamos que en nuestros objetivos constantemente tenemos que estar repasándolo para asegurarnos de que todos los esfuerzos que estemos llevando a cabo en el montaje de estas visualizaciones sigan presentes en cada uno de estos elementos. En ocasiones pues, estamos trabajando con datos primarios que necesitan mucho más procesamiento o con datos secundarios, los que nos simplifican mucho más esta tarea. Así que de acuerdo a los objetivos, vamos a determinar el tipo de arreglo que vamos a usar en nuestro montaje de las visualizaciones. Tenemos que explorar los datos para la extracción de significado. Y muchas veces escuchamos constantemente que nos dicen que los datos hablan por sí solos, y eso pues más bien es una figura retórica. Los datos no hablan por sí solos. Nosotros tenemos que ayudar o facilitar la comprensión de estos datos. Como consumidores, pues también tenemos que muchas veces cuestionarnos los datos sobre cuál fue el proceso de recopilación de información, análisis y presentación. Muchas veces vamos a ver que el significado de estos datos no es universal, sino que puede variar según el contexto temporal y geográfico. Así que siempre tenemos que llevar a cabo un ejercicio crítico al momento de aproximarnos a estas visualizaciones. Y como productores de contenido, pues tenemos que también ser generosos en proveer información suficiente para que la gente pueda comprender los datos, pero no abrumarlos de información. Así que por aquí, en este panel, pues parte de los objetivos es que ustedes cuenten con ese tipo de herramientas para poder discriminar cuál es el balance
en este ejercicio de comunicación de los datos. Y otro de los elementos en el proceso para la generación de visualizaciones es identificar el método de codificación visual, el método de codificación gráfico. Y aquí nos vamos a detener un poco para explorar un poco más sobre el tema. Vemos nuevamente que aquí es importante tomar en consideración si nuestro dato es de tipo cuantitativo, ordinal o nominal. ¿Cuál es el público al que va dirigido el mensaje? ¿Cuál es el objetivo de nuestra presentación? ¿Y cuál es el tipo de gráfico que usaremos? Según William Cleveland y Robert McGill, investigadores de Bell Labs, en sus investigaciones con sujetos, pudieron identificar cuáles eran los diagramas o los mejores métodos para clasificar en los gráficos los datos. Aquí vemos en este diagrama que se identifica una escala de complejidad donde vemos en las posiciones superiores aquellos gráficos de mayor complejidad, pero con mayor detalle y precisión en la exposición de los datos, lo que a su vez pues, puede dificultar su interpretación si no estamos manejando un público especializado. De igual manera, pues, nos ofrecen cuáles serían ese tipo de herramientas o prácticas en la presentación de datos que pueden ser mucho más fácil de comprender o interpretar. Herramientas como el Database Catalog ofrecen muy eficientemente un extenso listado de gráficas con sus correspondientes descripciones y mejores usos. Así, si nos dejamos llevar por el diagrama de Cleveland y McGill que vimos aquí en esta página, podemos encontrar gráficos de dispersión o los gráficos de barra que cumplen con algunos de estos parámetros establecidos para los gráficos de mayor complejidad. Así, si nos movemos entonces dentro de esta página, nos ofrece una explicación general sobre cuáles serían los mejores usos o atributos y qué tipo de datos es el que estamos presentando cuando utilizamos en este caso lo que serían las gráficas de barra. Mencionar algunos. Y según vamos elaborando nuestro gráfico, pues aumenta también la cantidad de información que estamos transmitiendo y de igual manera lo que sería la complejidad de su interpretación. Así que gráficas como esta integran lo que sería la presentación de datos para múltiples variables, a diferencia de la primera que presentamos, ya que esto denota una mayor cantidad de información que se está transmitiendo y a su vez pues, una mayor complejidad en su interpretación. Si vamos a buscar, viendo nuevamente el diagrama de Cleveland y McGill sobre lo que serían gráficos con atributos de dirección, ángulo y área, encontramos pues las famosas gráficas de Tartan, o pie charts, que son una de las más comúnmente utilizadas, pero que muchas veces se incurre en situaciones como esta que vemos aquí en el medio, donde se integra una gran cantidad de variables y nos dificulta conocer cómo se da la distribución, participación de cada una de estas variables en cuanto a ese universo que estemos estudiando. Y parte también de la dificultad es que visualmente no tenemos herramientas para muchas veces discriminar sobre el área cubierta por este tipo de gráficos. Así que hay que ser bien cuidadoso cuando utilicemos este tipo de gráficos, porque si integramos muchas variables o los resultados son bastante similares entre las diferentes categorías, no necesariamente facilita la interpretación, sino que complica el ejercicio de la presentación de los datos. En el último grupo tendríamos entonces el uso de tonos de intensidad de color y saturación por color, común en lo que serían los mapas coropléticos, como algunos de los que ya hemos presentado en los recorridos de las múltiples otras páginas anteriores, en donde se utiliza entonces la metáfora, en este caso, de la intensidad de los colores, como aquello de los valores superiores y los colores menos intensos, para identificar aquellas áreas de menos concentración. Esto no solamente se utiliza en lo que serían los mapas coropléticos, sino que también vemos aquí lo que serían los heatmaps. Y es una estrategia para dirigir la atención
de los espectadores a puntos específicos. Y es mucho más fácil poder identificar de manera general lo que serían los valores extremos, superiores o inferiores, y todos los espectros de datos que se encuentran en las posiciones intermedias. Y que estos serían algunas de las formas en que podemos entonces contar con herramientas que nos faciliten determinar lo que sería el gráfico adecuado para el tipo de mensaje que queremos comunicar y los atributos intrínsecos con esos datos que estamos manejando. Dentro del ejercicio de preparación de este tipo de gráficos, les presento por aquí una de las mejores visualizaciones por medio de un dashboard que he encontrado sobre el tema del COVID en Puerto Rico. Y vemos que el hecho concreto de que esta gráfica cuente con mucha información no choca con la claridad de la transmisión del mensaje. Sus creadores, además del alto dominio técnico que demuestran en cuanto al manejo de los datos y de la herramienta aquí que se utiliza, que sería el Power BI, no necesariamente dejaron de lado las consideraciones estéticas. Este tipo de herramienta, además de la presentación de los datos, tiene atributos interactivos que nos permiten ver que, por ejemplo, el último repunte que hubo de muerte sobre COVID se vio en abril 20, en donde se experimentaron 15 muertes. Vemos que todos estos datos pues, también cuentan con una gráfica acumulativa que nos dice cuál es el estado de situación desde el inicio de los conteos de las muertes por COVID hasta el día de hoy. Y esta es una gráfica dentro de ese panel que podemos entonces llevar a cabo ese ejercicio de exploración mucho más detallada. Así que esto pues nos permite ver ese carácter exploratorio que ofrecen muchas de estas herramientas de visualización, particularmente los paneles. Aquí vemos un escenario mucho más elaborado sobre lo que sería la situación de la disponibilidad de camas en los diferentes hospitales, que ha sido uno de los elementos cruciales en los diferentes países a nivel global para propósito de tener una respuesta de emergencia en los casos de contagio y sintomatología más severa. Y que con esto pues lo que quiero es demostrar un ejemplo bastante rico en cuanto a lo que sería la capacidad de presentación de datos de una forma agradable, sin que con ello se sacrifique el rigor de la transmisión de la información y que en el escenario en el que estamos viviendo, pues literalmente una cuestión de vida o muerte. En el caso del Instituto de Estadística, hemos trabajado mayormente con herramientas como Tableau Public, Infogram, pero también recomendamos que se utilicen herramientas como Power BI y Google Data Studio. En el caso de aquellas personas que se estén iniciando dentro de este tipo de herramientas de visualizaciones, pues Infogram y Google Data Studio pues, ofrecen los interfaces mucho más llevaderos para poder llevar a cabo esa presentación de datos. Y ya entonces se quieren mover a un nivel un poco más avanzado, Tableau y Power BI son una herramienta entonces que le van a dar una mayor cantidad de recursos para poder atender datos mucho más complejos y generar también visualizaciones mucho más customizadas o atemperadas a sus necesidades. Algunas de las referencias utilizadas para esta presentación son estas que se encuentran aquí, las que le van a permitir también indagar un poquito más sobre herramientas disponibles y buenas prácticas en la producción de esas visualizaciones de datos. Con esto sería toda mi presentación. Les invito a que cualquier duda o pregunta las puedan compartir por medio de la plataforma de la conferencia. De igual manera, pues tenemos disponible nuestra plataforma de preguntas.estadísticas.pr y por aquí pues también le dejo mi correo electrónico y teléfono del Instituto de Estadística. Les invito a que nos sigan por las diferentes redes sociales de manera que estén al tanto de lo que serían las diferentes publicaciones, iniciativas o actividades como las academias y talleres, en donde se integran también lo que serían algunas orientadas al desarrollo de visualizaciones. En el caso específico de nuestra página de YouTube, si buscan Tableau Public, van a encontrar aquí una serie de talleres orientadas a lo que sería el desarrollo de esas visualizaciones en aspectos más técnicos, no conceptual como estamos trabajando ahora. De igual manera, si buscan Power BI, van a encontrar también algunos talleres orientados
para que conozcan cómo pueden montar sus visualizaciones a partir de esta otra herramienta de Power BI. Sin más, pues eso sería todo por la mañana de hoy. Muchas gracias por su atención y que pasen muy buen día. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Como les había anticipado, Francisco les presentó varias herramientas de visualización muy interesantes y muy útiles. Así es que hay muchas más herramientas que constantemente estamos explorando, estudiando, y cuando encontramos una muy buena que entendemos que es de utilidad, pues la adoptamos después de haber sido evaluada correctamente. El próximo tema que vamos a trabajar va a ser una colaboración entre Manuel Santos, quien es el gerente de sistemas de información del Instituto de Estadísticas, y Rubén Quiñones Milán, quien es el principal oficial de datos de PRITS. En esta ocasión, Manuel va a presentar su ponencia en vivo, una ponencia, la primera parte de este tema, que se llama El futuro ahora, Big Data. Y Manuel va a trabajar esa primera parte y luego él va entonces a sentar esa base de la presentación para que la segunda parte de este tema va a ser una grabación que vamos a colocar. La ponencia de Rubén Quiñones ha sido pregrabada, así es que esa es la que le vamos a presentar inmediatamente Manuel termine su ponencia en vivo. Voy entonces a pasar la presentación, el control de la presentación, a Manuel Santos, gerente de sistemas de información del instituto, para que entonces él pueda continuar. Adelante, Manuel, tienes control de la presentación. Buenos días, espero que me escuchen bien, espero que puedan ver bien la presentación que estoy mostrando. Nuevamente, gracias a todos por la sintonía de este foro virtual. En el día de hoy voy a estar con ustedes dialogando un poco sobre lo que es Big Data. Esta presentación va a ser dividida, como el director ejecutivo explicó, va a tener dos partes. Una parte va a ser presentada por este servidor y otra parte va a ser presentada por el compañero Rubén Quiñones de PRITS. Mi parte va a ser un poco más de definición y explicar un poco sobre lo que es Big Data, y luego el compañero Rubén va a estar dialogando sobre cómo se implementa Big Data ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico. Así que sin mucho más, damos comienzo. Quisiera comenzar esta presentación haciendo como algún tipo de reflexión, no una reflexión, ¿verdad? Pero como invitarlos a pensar, por ejemplo, cuando hablamos de mucha data, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a instalar un programa en nuestras computadoras y yo le digo que el programa que tienes que instalar coge 80 gigabytes de espacio y usted dice, wow, eso es un montón. Pero realmente, ¿qué es mucha data? Si lo vemos, todo es, ¿verdad?, a base de contexto y de perspectiva. Si le voy a dar como ejemplo la data que se recopila en los dispositivos móviles. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos teléfonos inteligentes, smartphones, y sabemos que en un celular un usuario pues hace texto, escribe texto, hace llamadas, envía emails, tiene fotos, videos, música, entre otras cosas. Pues se estima que aproximadamente mensual un usuario de un dispositivo móvil genera 40 exabytes
de información, de datos. Para darle un poquito de perspectiva, un exabyte es 1 billón de gigabytes o 1 millón de terabytes. Imagínense que, por ejemplo, si yo les digo que 1 gigabyte es el equivalente al tamaño del planeta Tierra, pues 1 exabyte sería el equivalente al tamaño del Sol. Entonces, si ponemos eso en perspectiva de que hay aproximadamente 5 billones de usuarios de dispositivos móviles y cada uno de esos 5 billones de usuarios genera 40 exabytes de información, pues el número que estamos hablando pues es casi inimaginable, ¿verdad? O sea, eso es algo, una escala totalmente fuera de nuestra imaginación humana. Entonces aquí es donde entra lo que es Big Data, y esto es lo que es Big Data. Es una cantidad de datos demasiado grande como para ser procesada por nuestros sistemas convencionales, por ejemplo, bases de datos convencionales, o procesarla, pues es más complicado y se requiere utilizar unas herramientas específicas que luego las vamos a ver un poquito para poder procesar y almacenar este tipo de datos, este tamaño de datos. Para darle más o menos otra perspectiva sobre cuántos datos se generan en el mundo, les tengo aquí unas estadísticas de datos generados por minutos en el Internet. Por ejemplo, en la plataforma Snapchat, cada minuto se generan 2.1 millones de snaps. Se hacen 3.8 millones de búsquedas en Google por minuto. 1 millón de logins en Facebook. 4.5 millones de videos vistos en YouTube por minuto, recuerden. Y 188 millones de emails enviados. Inclusive, para darle también otro ejemplo, un avión regular, ¿verdad? En un aeropuerto, en solo 30 minutos de estar volando, genera 10 terabytes de información. Y entonces estamos hablando de 30 minutos de un solo avión. So, imagínense que pues hayan todos los aviones, todos los vuelos que existen en el mundo, y pues obviamente un vuelo raramente puede durar 30 minutos. Así que eso es un montón de información que se está generando constantemente. ¿Cómo clasificamos Big Data? Bueno, pues universalmente se ha aceptado que la Big Data se clasifica utilizando las 5 Vs. Y estas 5 Vs son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Hay otras Vs que también se utilizan, pero que estas 5 son como que las más aceptadas. Por ejemplo, otra V puede ser variabilidad, que eso trata sobre cómo cambian esos datos que se están recopilando. Otra V también puede ser visualización, que es como vamos a mostrar esos datos que estamos recopilando. Pero vamos ahora a entrar un poquito más de lleno a lo que serían la definición de estas 5 V. El volumen, pues, es el tamaño de la data. Y le estoy utilizando un ejemplo del campo de salud, que pues yo creo que es un campo que todos conocemos, así que en el campo de salud, pues ustedes saben que hay hospitales, médicos que constantemente, pues a un hospital siempre está yendo gente todos los días, y a los médicos pues van todos los días, existen los récords médicos electrónicos. Se estima que se recopilan anualmente 2.314 exabytes anual, que es una cantidad pues bastante considerable. Pues ya con eso nada más sabemos que el volumen de datos del campo de salud pues es significativo. La velocidad es cuán rápido se están recopilando estos datos. En el campo de salud, pues obviamente, como les mencioné, tenemos gente constantemente yendo a hospitales, tenemos gente constantemente haciéndose laboratorios, que diferentes
datos de salud siempre se están recopilando y tiene que ser, es bien importante que esto sea en vivo, o sea que tiene que estar corriendo bastante rápido. La variedad de los datos, la tercera V, ¿cuán diferente puede ser la data de recopilada? Se clasifican casi siempre en data estructurada, semiestructurada o sin estructura. Por ejemplo, una data estructurada puede ser los datos que se recopilan del paciente cuando va a una sala de emergencia, ¿verdad? Siempre le pedimos el nombre, apellido, tal vez el seguro social, se le pide fecha de nacimiento, dirección, plan médico, etcétera. Esa data pues siempre va a tener una estructura que siempre se va a seguir. Semiestructurada puede ser considerado unos laboratorios. Por ejemplo, no todos los laboratorios son los mismos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de laboratorios que se pueden dar a una persona y no todos siguen los mismos números. Todos tienen, por ejemplo, la escala, los altos y los bajos de ese estudio específicamente. Así que puede variar el tipo de estructura que puede tener un laboratorio. Y sin estructura, pues podemos pensar en los rayos X, ¿verdad? Los rayos X sabemos que son puede ser una placa, ¿verdad? Lo que conocemos como una placa, que es como una hojita, ¿ves? Creo que todos hemos visto una placa, el material, ¿verdad? Que no es como que una estructura formal, sino que pues, es como una imagen que se coge. Igualmente con los sonogramas y todos estos tipos de estudios. CT scan, etcétera. La veracidad es la data que se está recopilando debe ser confiable y precisa. O sea que tenemos que estar bien seguros de que lo que estamos recopilando pues es lo que es, porque aquí estamos trabajando con la salud de una persona, ¿verdad? De un ser humano, y pues es súper importante que cuando estamos recopilando estos datos, pues que sea lo más confiable y preciso posible. Y el valor es pues el valor que estos datos da ya sea a la compañía o a la entidad o lo que sea. Por ejemplo, un valor es que la data que se está recopilando puede ayudar a hacer mejores diagnósticos. Podemos administrar un mejor tratamiento. Inclusive podemos reducir costos porque, por ejemplo, si estamos diagnosticando correctamente, pues reducimos el costo de los tratamientos que se están dando, y eso es beneficioso tanto para la entidad como para el ser humano, la persona, el paciente. Las herramientas que utilizamos para Big Data, estas son las más famosas ahora mismo. Cassandra, Hadoop, Apache Spark, Apache Hive, TensorFlow, Kafka y MongoDB. Estas pues son las herramientas que ahora mismo son las más reconocidas para el campo de Big Data. Todo el mundo tiene su preferencia. En realidad, todas hacen, no quiero decir lo mismo, pero en su core, en su núcleo, pues sí hacen prácticamente lo mismo. Entonces, Machine Learning, yo quería hablar un poco sobre esto, porque Machine Learning va atado a Big Data. Nosotros estamos recopilando datos de inmensos tamaños y pues ¿qué vamos a hacer con esos datos? Pues estas herramientas que yo le mencioné como Cassandra, Hadoop, etcétera, nos permiten programar para reconocer patrones dentro de esos datos. Entonces, lo que hacemos con esta programación es, por ejemplo, un caso clásico, el COVID. Pues nosotros queremos que dentro de esa data se hagan unas búsquedas y que busque ciertas cosas, y ya entonces el sistema va a poder identificar él solito que un diagnóstico de COVID. Entonces, pues eso es algo que se programa para buscarlo. Otro ejemplo que le puedo dar, que yo he visto recientemente, es cuando uno hace llamadas a algún servicio al cliente para algún servicio, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, su servicio de internet o
o de telefonía, etcétera, pues las compañías están creando machine learnings para coger grabaciones de voz de las llamadas que hacen los clientes y analizar esa voz del cliente durante esa llamada para saber si el cliente tuvo una experiencia buena o una experiencia mala. Entonces, esto obviamente no es algo que tú lo programaste y ya está funcionando. Lo que, como implica el nombre, Machine Learning, el sistema lo que está haciendo es aprendiendo basado en los patrones que tú le estás definiendo, para entonces ya él en algún momento, después que siga corriendo y siga viendo tenga un buen sample de lo que va a ser los datos, pues entonces en algún momento ya el sistema va a poder identificar solo cómo va a identificar estos tipos de casos. Por ejemplo, como le mencioné con el servicio al cliente, que puede identificar si en una llamada, pues el cliente estuvo satisfecho o el cliente estaba molesto. Algo que también quería mencionar sobre Big Data es que cómo funciona para almacenar esta cantidad enorme de datos, es que el sistema que usted utilice va a estar conectado, por ejemplo, a diferentes, como por decirlo así, unos servidores o unas computadoras, y entonces él mismo va a coger los datos y los va a segmentar de tal manera que los guarda, por ejemplo, un cantito aquí en la computadora A, un cantito en la computadora B, pero a la hora de leerlo, visualizarlo o analizarlo, pues él ya tiene las instrucciones necesarias para coger esos datos y unirlos de tal manera de que esté todo como se supone que esté. Así que pues eso ha sido un poco de la introducción de lo que es Big Data. Ahora entonces los voy a dejar con el compañero Rubén Quiñones, quien nos ha hecho una grabación para poder entender cómo Big Data se está implementando en nuestro gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias, Manuel. Vamos a entonces colocar la intervención, el video de la intervención del colega Rubén Quiñones para continuar con la segunda parte de esta presentación. Buenas tardes a todos y gracias, Manuel, por la presentación. Ahora les voy a tener una pequeña intervención para explicar cómo el gobierno, a través de PRITS, estamos trabajando Big Data. En el caso de las agencias tienen muchos retos en los que ellos tienen que trabajar actualmente para poder llegar a esta colaboración y el manejo de muchos datos. Varios de estos retos es que las entidades gubernamentales están completamente divididas, como explicamos en la primera presentación, están trabajando por separado. Así que tenemos que empezar a crear estos vínculos de colaboración para poder entonces encaminarnos a una mejor transformación del gobierno. En adición, todavía hay agencias que no han madurado y muchos de los datos se están manipulando. En el sentido de manipulando es que el proceso de limpiarlos, sacar los errores y bregar muchas situaciones que tienen con los datos se hacen a mano y se hacen en solamente una computadora. Esto lo que hace es que impide que la gerencia pueda entonces tener visibilidad de lo que está sucediendo de una forma rápida, accesible y en el momento en que la necesitan. Debido a esto, tenemos entonces muchas compañías de programación trabajando para este mismo esfuerzo y crea que cada agencia, en el momento que vamos a tratar de interconectarlas, es bien difícil porque tenemos que coordinar entre todas las agencias, todos los programadores, porque un cambio en una agencia afecta
todas las demás y se convierte en un trabajo bien riguroso. Esto tampoco no nos ayuda en la parte del desarrollo de dashboards, de desarrollo de reportes, porque tenemos que entonces buscar la data de la data de la data y empezar a almacenarla para después crear un reporte. Es tedioso, sinceramente es tedioso. Y para completar, muchas ocasiones, debido a esta complejidad y tan rápido que tenemos que evolucionar, muchos de estos datos solamente se analizan en una sola computadora. Un estadístico, o es un programador, o es un administrador de base de datos que trabaja con esto para que la gerencia pueda tener los datos en un tiempo razonable, por decirlo de esa manera. Pero es bueno entender entonces qué estamos trabajando, dónde están los datos de nosotros y qué sabemos de ellos. Muchos de los datos que nosotros tenemos de los ciudadanos o cosas que el gobierno necesita para poder hacer sus procesos y cumplir con las necesidades del ciudadano, ese por ciento es más o menos un 30% lo que conocemos de eso. En adición, tenemos que manejar unos datos que se producen a diario y esos documentos se escanean, pasan por un proceso OCR o se obtienen de algún otro data source, pero que se manejan diario y eso es un 10% de la data. Pero cuando estamos hablando de Big Data, el mayor por ciento, casi de un 70-80%, son datos que no sabemos y no manejamos, porque son datos que se producen en otras áreas. Así que lo que trabaja una agencia es bien poco relacionado a toda la data que necesita para poder cumplir con su misión y su visión. Un ejemplo de esto es cómo van creciendo los datos y nos convertimos ineficientes, porque los altos costos para poder almacenar todos estos datos y procesarlos viene aumentando de una forma completamente acelerada. Estamos hablando que en el pasado, pues, herramientas como para el manejo de nómina, el manejo de pagos, pues se entendía que solamente se tenía que trabajar en un concepto de una agencia. No teníamos que entonces hablar de que vamos a sacar esos datos para que otras agencias lo puedan analizar. Este es el reto que estamos teniendo ahora mismo para poder cerrar los años fiscales, porque los datos tenemos que empezar a darlos de diferentes maneras. No tenemos una sola forma. En adición, súmale ahora lo que tenemos el web 2.0. Estamos hablando de las redes sociales, negocios en línea, transacciones, data móvil, como estuvimos hablando con el sesco digital, los anuncios, los logs. Cuando venimos a ver es una cantidad de datos que empieza a llegar y entonces estamos almacenando. Tenemos que crecer estos servidores de datos para que entonces podamos almacenar toda esta data estructurada o no estructurada de otras agencias dentro de mi agencia para yo poder hacer los análisis. Súmale esto ahora a lo que estamos en el día de hoy, un 2021. Ahora la vida de nosotros es completamente acelerada, tenemos Internet of Things, tenemos sensores por todos lados, sensores en los semáforos, sensores de puertas, sensores de entrada, de salida, diversas situaciones que crean una cantidad de data enorme. Muchos de ustedes que han trabajado con GIS se dan cuenta de que almacenar o manejar estos datos necesita unos equipos bastante robustos y lo que hace es que es casi imposible tener a todo el mundo manejando esos datos a la misma vez con el mismo tipo de computadora para poder analizarlo. Así que esto corre de una forma tan acelerada que las mismas agencias no se pueden adaptar tan rápido para poder llegar al todo. Así que necesitamos crear estos silos en donde se van a aglomerar los datos según un tema. Y para eso, esos temas los dividimos para que las agencias empiecen a enviar la información que necesitamos para poder analizarla. Por ejemplo, tenemos en pantalla, tenemos unos silos de educación, así que todo lo que sea con el tema de educación o relacionado a él, lo almacenamos de una forma estructurada
para que entonces se pueda analizar mucho más rápido. Lo mismo con el desarrollo económico, salud, que es el tema que está ahora, donde tenemos gente vacunándose, gente que se está enfermando, cuántos están en los hospitales, cuál es el movimiento de personas en los aeropuertos, quién sale, quién entra, quién tiene la prueba, quién no tiene prueba, que si salió positivo, no salió positivo, pero estamos hablando que todo esto se trabaja real time en todos los pueblos de Puerto Rico a la misma vez y necesitamos algo que sea accesible. Por eso todos estos temas de salud se almacenan en una sola área. Y lo que queremos es tratar de estructurarlos para que sea más fácil leerlos. El cómo nosotros los grabamos y los llevamos a estos puntos, eso es un reto. Pero cuando los vamos a leer, los leemos siempre de una sola manera. No tenemos múltiples variaciones de cómo se leen los datos, que es lo que pone esa complejidad. Y así todos los demás silos. Dentro de esos silos, pues entonces nosotros trabajamos los data source. Y esos data source, disculpen, pues esos data source, lo que hacemos es que alimentan estos silos. Como estábamos hablando de salud, el bioportal es uno de los data source más grandes que nosotros tenemos. Lo que están sucediendo en los hospitales es un data source que nosotros necesitamos para poder entender este tema de salud. Vacunaciones, epidemiología, viajeros y las pruebas. Todo eso es parte de lo que nosotros queremos analizar y como vimos el ejemplo de la mañana, en el ejemplo de la mañana estábamos hablando cómo nosotros obtenemos una información de lo que sucede de COVID, un resumen del día de hoy. Y bajo estas estructuras es que nosotros podemos obtenerlo y entonces integramos lo que sería el Puerto Rico Data Graph. Y el Puerto Rico Data Graph lo que hace es que se alimenta de todos estos data sources y al que necesita la data se la provee de una manera única, de una manera sencilla. Y eliminamos la complejidad de programación y así todas las agencias, cada vez que vamos a hablar de salud o vamos a obtener una información de lo que sería el silo de salud, siempre es la misma estructura. De esa forma no tenemos una variedad de programaciones, sino todo sale de la misma manera. Esto simplifica grandemente la forma en que vamos a analizar los datos. Lo mismo ocurre en seguridad, que tenemos entonces todos los data sources que nos dan manejo de emergencia, qué está sucediendo, cómo estamos preparados, qué necesitamos para estas emergencias, bomberos, qué incendios están ocurriendo, qué emergencias están ocurriendo, qué ellos están atendiendo, qué empleados están saliendo, qué vehículo está cerca, qué vehículo está de camino. En la policía, ¿dónde están todas nuestras patrullas? ¿Dónde están nuestros agentes? ¿Qué están atendiendo? En las querellas, todas las multas, toda esta data grande la estamos entonces mezclando para poder analizarla más fácil y empezar a hacer predicciones. Que para esto entonces es que necesitamos la inteligencia artificial, pero necesitamos empezar a acomodar esto. Y para almacenar todos estos datos y leerlo de una forma mucho más rápida y más sencilla, por eso tenemos lo que es una evolución de las agencias. Esa evolución de las agencias, lo que tenemos es que pasar de estas agencias que lo que tenían era una base de datos única dentro de esa agencia, y ese es el source of all truth para esa agencia, pero cuando se viene a dar cuenta, para ellos poder cumplir con su misión y su visión, necesitan datos de las otras agencias. Así que ya ellos no van a estar almacenando solamente en su base de datos local. Ellos van a estar entonces transfiriendo estos datasets a lo que serían unos data warehouse. Ahí es donde nosotros nos encontramos, donde nosotros estamos construyendo estos data warehouse de los diferentes temas, que nos estamos concentrando en algunos temas de importancia en el día de hoy, para que entonces ellos podemos entonces ponerle un layer de inteligencia para entonces nosotros predecir o tomar acciones de acuerdo a cómo los datos se están comportando. De esa manera, cuando vamos a hacer unos análisis, esos análisis se hacen a través de estos sistemas de la nube, en donde preparamos el análisis una vez y él se repite múltiples veces cuando lo necesitemos. No que tenemos una receta diferente de cómo analizar los datos en cada agencia, sino
todas tenemos el mismo tema, la misma forma de analizar y de esa forma tenemos algo bien estructurado y la información no es diferente. Cuando entonces maduramos completamente, vamos a ver estos data lake que están desarrollados para tener un performance en leer. Quiere decir que yo puedo tener múltiples personas leyendo al mismo tiempo, tratando de hacer análisis con los datos, lo que es las agencias de las compañías de innovación, lo que es la academia, la parte de investigación, algunas agencias sin fines de lucro y otras agencias que necesitan tomar unas decisiones, pero quieren poder analizar estos datos rápidamente. Un DIDEC, un Hacienda, un Departamento de Salud que necesita tomar decisiones hoy, rápido, el Departamento de Agricultura, pues necesitan que estos datos estén disponibles cuando ellos lo necesitan y en el momento que lo necesitan. Y estos data lakes que van a almacenar todos estos datos, grandes cantidades de datos, cuando ellos solicitan estos indicadores, se pueden analizar rápidamente y se los devuelve de una forma oportuna. O sea, no estamos hablando de días, no estamos hablando de horas, estamos hablando de segundos o milisegundos en que se le contesta la información que requieren. Así que esta es mi intervención. Y recuerden que preguntas, dudas que tengan, las van a someter al correo electrónico que les dieron las instrucciones al principio y nosotros les estaremos contestando tan pronto las recibamos. Así que muchas gracias, se lo agradezco a todos y será hasta la próxima. Bien, estamos entonces, ¿verdad? Ha sido muy interesante estos temas que estamos viendo hasta ahora. Dominicano me vuelve loco a mí entrando por acá. Alguien tiene el micrófono abierto, así que, ok. Bueno, pues el asunto es que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que es el Big Data, que es algo que estamos utilizando constantemente, quizás sin darnos cuenta. Las compañías de teléfono, los correos electrónicos, todo lo que hacemos hoy día es, ¿verdad? Es muy probable que algo de lo que hacemos y que hagamos en el día de hoy, que estemos haciendo, termine entonces en algún lugar dentro de este Big Data, que tengamos ese feedback de alguna manera, ese Big Data a través de la inteligencia artificial nos esté dando alguna información requerida y que estemos nosotros sin darnos cuenta muchas veces, ¿verdad? Debajo de esa gran ola o nube que es el Big Data, de toda esa información que está constantemente con nosotros. Y cuando se trata de información y estadística, pues por supuesto, hay una gran probabilidad de que mucha de esta información esté utilizándose para que la inteligencia artificial tome decisiones o establezca patrones. Tenemos que nosotros conocer que esto existe, tenemos que estar alerta de que probablemente este es, como bien dice el título de la presentación, el futuro ahora, ya que ya se está utilizando y es parte de nosotros. Un aspecto importante, un ejercicio que todos nosotros podemos hacer es cuando usted vea algún familiar, alguna persona que esté cursando la escuela superior, pregúntele, ¿usted en sus clases, en algún momento algún profesor les habló sobre la tecnología y la importancia de la misma? ¿Le habló sobre el Big Data, sobre estos datos masivos? ¿Le habló sobre inteligencia artificial? ¿Algún profesor o maestro le ha explicado a usted, estudiante, la importancia de esto? ¿Le ha dado introducción al tema? ¿Le ha permitido explorar el tema, discutirlo, comenzar a conocer herramientas tecnológicas? Si la respuesta es no, pues ya sabe que hay mucho más por hacer
y que usted de alguna manera también tiene que buscar la forma de educar a los estudiantes, porque si no los preparamos ahora, ya el futuro está aquí, como bien dice el título, ¿verdad? En ese sentido es muy importante conocer y establecer esos niveles de conocimiento que tiene la sociedad sobre la tecnología. Hemos hablado hasta ahora de diferentes temas y lo que enlaza a todo esto es que el usuario, que los ciudadanos tengan un conocimiento básico al menos para que puedan sacar uso de estas herramientas, paralelo a que continuemos invirtiendo recursos en el desarrollo de esta tecnología y el uso de las mismas, un uso ético y adecuado. Si voy a compartir con ustedes una pantalla, fíjense que aquí estoy compartiendo con ustedes una de las guías o un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 sobre que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publica las primeras directrices sobre intervenciones de salud digital. Esto es que ya la OMS, esta organización mundial de renombre y de importancia en la salud pública, nos está diciendo que ya es necesario tener unas guías porque es ineludible que se aplique intervenciones tecnológicas en el área de la salud. Y usted puede abundar más con esto más adelante, pero voy a reseñar un párrafo aquí en particular. Y voy a reseñar este párrafo porque me parece crucial lo siguiente. Fíjese que, por otro lado, es preciso formar suficientemente a los trabajadores sanitarios para motivarlos a que empiecen a adoptar esta nueva forma de trabajar y se familiaricen con la tecnología. Las directrices hacen hincapié en la importancia de crear condiciones propicias para la capacitación, resolver la inestabilidad de la infraestructura o de las infraestructuras, aplicar políticas de protección de privacidad de las personas y garantizar la gobernanza y la coordinación a fin de evitar la fragmentación de estos instrumentos en el sistema de salud. Lo que nos está diciendo es el rol que tenemos nosotros, las entidades, sobre este aspecto. Tenemos un rol importantísimo, las entidades tanto gubernamentales como sin fines de lucro, como las entidades educativas y formativas. En este caso, las entidades formativas, ya sea postsecundarias, ya sea a nivel informal, y las capacitaciones y destrezas que le damos a los trabajadores. Es en extremo importante hacer esto. Y otro aspecto importante que quiero comentar y compartir con ustedes es siguiente. Hay que determinar, hay que implantar niveles evaluativos de las destrezas de las personas y de los diferentes entornos, tanto académicos como laborales, como escolares y universitarios, etcétera, de cuál es ese nivel de capacitación tecnológica que tenemos los ciudadanos. Eso es importante comenzar a estudiar eso a profundidad. En esta imagen que ven en pantalla, podemos tener tenemos un resumen, ¿verdad? De cuáles podrían ser esos niveles de capacidad tecnológica de las personas o ¿verdad? De lo que llama literacy level, levels of technology literacy. Y podemos ver que hay personas que simplemente son analfabetas tecnológicos. Hay personas que pueden estar desarrollando esa experiencia y hay personas que tienen la total competencia práctica y tienen la sabiduría tecnológica. De igual forma, hay actividades que nos pueden llevar a determinar cuál es el nivel de ese usuario en términos del uso. Y ahí la pregunta es clave, ¿verdad?
¿qué puede hacer la tecnología? Hay que explicarle a las personas a nivel básico qué puede hacer la tecnología. Ese es el primer paso. Explicarles qué es la tecnología y qué puede hacer la misma. ¿Cómo tú puedes hacer lo que haces ahora con la tecnología? ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Verdad? Ese es el próximo nivel. Si tuvieras la tecnología disponible, ¿la utilizarías? ¿Cómo lo harías? ¿Te interesa? Te puedo demostrar cómo la tecnología te puede ayudar en cosas cotidianas y que obviamente hoy día lo hacemos y sin darnos cuenta, pero también en cosas extraordinarias también. Y entonces entrar luego al próximo y último nivel, que ya es la evaluación, la profundidad de por qué lo estamos haciendo, qué resultados ha tenido. Así es que diferentes niveles de pensamiento y diferentes niveles de aplicabilidad de la tecnología, que se resume en que tenemos que evaluar cuál es nuestro nivel tecnológico actualmente. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestros sistemas educativos, tanto formales como informales, puedan incluir la tecnología en el diario? De hecho, hay leyes federales inclusive, y algunos estados y jurisdicciones tienen por reglamento y ley incluir un currículo de tecnología en las escuelas en todos los niveles. Así es que tenemos que evaluar si el currículo educativo actualmente, tanto público como privado, provee lo suficiente para eso. Esas son de las reflexiones, ¿verdad?, que quiero llevarles. Y entonces, en términos generales, quiero mostrarles que en la página del Instituto de Estadísticas podemos encontrar, ¿verdad?, diferentes secciones, pero entre ellas va a usted poder, si va abajo a la última parte de la página, puede encontrar todas nuestras redes sociales y puede encontrar el enlace a YouTube. En ese enlace de YouTube va a poder encontrar otros seminarios y webinars que hemos ofrecido, están ahí grabados, pero de igual forma eventualmente va a encontrar la grabación de este webinar que acabamos de dar. Uno de los más recientes que tenemos es uno que se ofreció hace 4 semanas atrás sobre la pandemia del COVID-19, la situación en Puerto Rico y las diferentes estadísticas que se han recopilado y la historia de esas estadísticas. Y ahí se utiliza tecnología también, es clave y ha sido clave para poder recopilar datos y entender la pandemia. Sin la tecnología no hubiera sido posible. Nuevamente, tampoco podemos, repito, ¿verdad?, convertir la tecnología en algo que sea por sí solo un ente que vague, camine y piense por sí solo. La tecnología está a la disposición del ser humano y tenemos que todo el tiempo tener en cuenta los aspectos éticos y saber utilizarla de la forma adecuada. Y eso es algo que tiene que estar incluido en todo currículo educativo siempre que se hable de tecnología. Deseo firmemente agradecer a los panelistas, a todos los que nos han colaborado el día de hoy, a todos los que han servido como ponentes y que ha sido un proceso, ¿verdad?, que le hemos dado pensamiento y forma para llevarlo donde ustedes. Esta actividad va a estar la grabación disponible en ese canal de YouTube. Van a recibir un enlace vía correo electrónico para evaluar esta actividad. También le coloqué el enlace en el chat y en el área de preguntas para que ustedes puedan también desde ahora, si quieren entrar y comenzar a llenar la evaluación, lo pueden hacer. Pero también van a recibir el enlace por correo electrónico porque sé que algunos pues están ahora mismo, pronto se van a desconectar, van a ir quizás a almorzar o hacer otras cosas y luego con calma pueden hacer la evaluación. Es importante que evalúen y que nos dejen saber sus comentarios para que nosotros podamos continuar añadiendo temas de interés para ustedes. Agradezco específicamente al presidente de la Junta de Directores, Nicolás Muñoz Muñoz, a todos los miembros de la Junta de Directores, muchos de ellos quizás están aún conectados, al director de PRITS, Enrique Volkerstein, Alberto Velázquez, gerente de proyectos estadísticos en el instituto,
Ana Jara, gerente de proyectos estadísticos aquí en el instituto, Manuel Santos, gerente de sistemas de información, a Francisco Pesante, asistente de proyectos estadísticos en el instituto, a Rubén Quiñones, principal oficial de datos de PRITS, quien nos ofreció muy buenas presentaciones junto con el director de PRITS, y obviamente a todos ustedes por haberse conectado, y espero que les haya servido de utilidad. Y este es solo el primer paso. Tenemos mucho por hacer todavía. Queremos que esto sea un evento que nos motive a continuar hacia adelante en este tema de la tecnología. Así es que les doy a todos las gracias y con esto terminamos el foro virtual de estadísticas y tecnología. Muchas gracias a todos.